una palabra bien poderosa. Déjenme que vayamos entrando en materia y vayamos al punto en el nombre de Cristo. Nosotros estamos aquí reunidos en calidad de iglesia. ¿En qué calidad estamos aquí? Como iglesia, nosotros hemos venido siendo formados y estamos comprendiendo que nosotros no solamente venimos al culto o nos congregamos, sino que tenemos que entender que Dios tiene un plan, tiene un diseño establecido. Entonces, Dios, anticipando el cumplimiento de su propósito, porque quiero que sepa que algo maravilloso en nuestro Dios es que Él no solo diseñó todo, sino que Él mismo cuida su plan. Amén. Qué poderoso. Entonces, Él anticipadamente creó los ministerios. Y los ministerios están creados para que la iglesia cumpla su propósito. ¿Está conmigo? ¿Para qué están creados los ministerios? Los ministerios vienen para perfeccionar. Esa palabra perfeccionar tiene todo que ver con cumplimiento de tu propósito. Una de las cosas que la iglesia debe llegar a entender desde ya es que usted puede congregarse, ser líder y hacer muchas cosas como lo vimos en una de las escuelas. Pero si no cumplimos el propósito, vamos a ser descalificados. Y esa es una de las cosas que muy poca gente le está prestando atención. Y hay gente muy ocupada, pero que todavía no ha ni entendido el propósito. Y eso es preocupante. Yo decía una palabra que venía a mi mente, a mi espíritu, muy controversial. Y dice, quien nunca ha estado en una casa, quien nunca ha sido hijo, jamás será padre y jamás será entendido. Voy a repetirlo. Quien nunca ha estado en una casa, quien nunca ha sido formado, quien nunca ha sido hijo, escuche bien, jamás será padre. Porque para que se active una paternidad a través de su vida, usted tiene que ser hijo. Para que se active un conocimiento, una identidad en su vida, usted tiene que ser formado. Sin formación, sin instrucción, la iglesia jamás activará propósito. Y eso es muy controversial, muy poderoso. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros tenemos que ser entendidos de que por la gracia de Dios nosotros no estamos siendo entretenidos. Diga, entretenimiento versus instrucción. Señores, hay lugares donde se están reuniendo hoy, así como nosotros, en el nombre de Jesucristo. Y en esos lugares hay alabanza, hay adoración, hay predicación, pero no hay instrucción. ¿Por qué no hay instrucción? Porque uno de los grandes problemas en términos generales de nosotros los que ya hemos reconocido que Jesucristo es el Señor es la orfandad. Dios no está entreteniendo. Le dije que hay lugares donde se están reuniendo en el nombre de Jesucristo. Hicieron lo mismo que nosotros. Iniciaron exaltando a Dios. O sea, se ve igual, no es lo mismo. Hay alguien que canta, puede que suene parecido, pero no es igual. Porque hay lugares donde se cantaron coros. Nosotros estamos siendo formados para exaltar a Dios. Entonces, se reunieron en su nombre. En muchos lugares están reunidos en su nombre. Pero no en todos esos lugares Él está allí. Hay que empezar a entender lo que estoy hablando. De parte de Dios. Entonces, hay lugares donde Dios viene a instruir. Instrucción no simplemente es educación. Instrucción es una formación especial para el cumplimiento de tu propósito. O sea, Dios está esperando que yo sea iglesia, que yo sea su hijo. Efesios 3 dice que yo fui creado para que cuando el mundo espiritual me vea la multiforme sabiduría de Dios. Eso no es mero hablar. Usted tiene que entender su diseño para poder cumplirlo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso Dios nos va a instruir
en lo que es diseño y naturaleza. Esto es muy importante. Diga conmigo, en el mundo espiritual, todo tiene que ver con naturaleza, con diseño. Todo tiene que ver con naturaleza, con diseño, con especie. Amén. Todo es según su naturaleza. Vamos a entender esto. Vamos adelante, por favor. Juan 1:1, el fundamento a través del cual vamos a entrar a ver nuestra naturaleza, es uno de los textos más poderosos, pero a la vez de los más controversiales de la Biblia. En esta palabra, usted lo va a ver más adelante, dice la Biblia, en el principio era el verbo. ¿En el principio era qué? El verbo. Y el verbo era con Dios. ¿Con quién era el verbo? Con Dios. Pero dice, y el verbo era Dios. Vamos a ordenarnos. Diga conmigo, en el principio. Diga número 1, era el verbo. Diga número 2, el verbo era con Dios. Y número 3, resulta que el verbo era Dios. Pero ¿no le parece un poquito complicado? ¿Cómo es que era el verbo? Luego es que el verbo está con Dios. Y termina diciendo que el verbo era Dios. O es Dios o está con Dios. En la Biblia Reina Valera, que es la versión que mayormente usa las personas, no hubo una traducción en el inicio de este pasaje. ¿Por qué hablo de traducción? Porque toda la Biblia, toda la escritura fue escrita en su lengua natural, que es el hebreo. De ahí surgió una segunda lengua que era un poquito más comercial, y es el griego. Pero aún los manuscritos de donde muchas traducciones salieron ya vienen no del manuscrito original, sino de una traducción. Porque es importante entenderlo, porque usted tiene que saber esto: Dios nunca se equivoca. Pero ciertamente tenemos que entender que sí hay errores de traducción. ¿A qué me refiero? A que cuando usted traduce una palabra, a veces el idioma al cual la tradujo, no hay una palabra que tenga el mismo peso. Y la palabra, usted lo tradujo a una idea parecida, pero se diluye. Por eso usted va a entender que nuestros hermanos judíos dicen que cuando uno traduce, lo que está haciendo es adulterando. Diga conmigo, traducción o traducir para un judío significa adulterar. ¿No le parece interesante eso? ¿Están despiertos? Porque cuando tú traduces, el judío lo que está diciendo es: cualquier traducción, aún la más perfecta, siempre diluye algo del original. ¿Se entiende esa idea? Siempre algo se pierde del original. De hecho, el lenguaje hebreo la lengua hebrea es una lengua kadosh, que significa santa. O sea, las palabras en hebreo tienen una connotación sacra que ninguna otra lengua tiene. Las palabras equivalentes no tienen el mismo peso. Hay algo interesante en la traducción en Reina Valera, cuando dice en el principio, ese sufijo en nunca fue traducido, porque ese sufijo en significa ya existía. O sea que si hubieran traducido, hubieran tenido que empezar Juan diciendo: ya existía el verbo. Pero no tradujeron en y pusieron en el principio. El texto en griego dice en arché, que literalmente se traduce diseño. Dice ya existía un diseño. Lo que Juan está trayendo a nosotros cuando escribe el Evangelio, dice que hay una preexistencia, que antes de cualquier cosa, cuando no había criaturas, la Biblia habla en el único libro que se llama Revelaciones, la Biblia revela, valga la redundancia, que en el cielo hay criaturas. ¿Por qué tiene nombre de criaturas? Porque dice que hay seres angelicales con cuerpo de animal. En el cielo hay calles, en el cielo hay puertas,
En el cielo hay gente con ropa. En el cielo hay vestidura. En el cielo hay criaturas. En el cielo hay ángeles. En el cielo hay arcángeles. En el cielo hay serafines. En el cielo hay querubines. ¿Está conmigo? Lo que Juan está diciendo es que antes que hubiera criaturas, seres, lo que había era un diseño. Ahora, entienda por diseño lo que hace un arquitecto. Cuando usted ve este salón, que es un cuadro, por sencillo que lo vea, nada se edifica si primero alguien lo agarra, aunque sea una hoja, y lo traza. Y cuando usted traza en un plano arquitectónico, en una hoja, medidas y dibuja la idea, eso se llama diseño. ¿Se entiende eso? Vamos adelante. Entonces, el texto griego habla de arjé. El texto griego que traduce el pasaje de Juan 1 dice en arjé. Y esa palabra significa arquitecto o diseño. Arjé viene de primero. Arjé significa arquetipo o proto. Cuando usted va a hacer un jean y usted saca lo que sabe un poquito de sastrería, usted saca un machote. Usted saca un molde. Eso es la palabra griega proto. De ahí es donde sale el nombre que usted ha escuchado, de que el prototipo. El prototipo, el proto, el machote, el modelo, es el arjé, el primero. Entonces dice la traducción de Juan es: en el principio había un diseño. Mateo y Lucas veían a un niño en un vientre. Cuando usted lee Mateo, te habla de la genealogía del Señor y te llega a José y María. Cuando usted ve Lucas, Marcos, todos ellos empiezan a ver el inicio de este plan de Dios con un niño en un vientre. Pero Juan es el único que dice: señores, el problema no empieza ahí. Y Juan por eso empieza diciendo: ya existía. Ay, Dios mío. Juan dice: no veas al niño en el vientre de la Virgen. Yo quiero que usted sepa que antes que hubiera tierra, por supuesto, si no había tierra, no había virgen, ya existía un diseño. ¿Alguien está acá? Y dice: y el diseño estaba con el arquitecto. Pero hay un misterio, que el diseño y el arquitecto estaban en un momento frente a frente. Pero yo concluí por la visión que el diseño era el arquitecto. Vamos, denle un aplauso a Cristo Jesús. Denle un aplauso a Cristo. Aleluya. Vamos adelante. Ese arquitecto fue el que hizo el diseño. Entonces, el problema ¿cuál fue? Que el diseño del arquitecto, hubo alguien, diga, hubo alguien. Repeat again. A quien no le gustó el diseño. Y ese alguien que no le gustó el diseño se rebeló. ¿Qué hizo ese alguien? Se rebeló. Pero no se rebeló contra Dios. Nadie se rebela contra Dios. Es imposible que usted haya estado en el mundo superior y se rebele contra Dios. Por eso la Biblia dice que los demonios creen y ¿está aprendiendo? No crea que la guerra espiritual es de que una fuerza de gente de que pintado de negro y acá estamos los blancos y entonces los negros siempre son como más picantes y siempre tienen de que una trampa y los blancos son bobos. Deje de ver película. Acá en el mundo de la verdad, cuando los blancos movemos la mano, los negros se caen todos. Ni siquiera hay que sacar sable. No. Acá es a punta de decreto, porque los reyes gobernamos por el decreto. Yo puedo estar aquí y a mí el Espíritu me revela que hay una actividad fuera de Dios, proyección astral y todo aquello. Y yo declaro en el nombre de Cristo, toda proyección astral cae a tierra, hermano, y es mortandad de pollo. Se corta el hilo plata que hablaba Rogel y mueren inmediatamente. Porque los reyes, diga conmigo, los reyes gobernamos. ¿Qué hacen los reyes? Es que si usted no va a gobernar, no le pueden dar corona. Los reyes gobernamos por el decreto. ¿Puede verlo la iglesia? El problema es cuando lo ignoramos. Usted en lugar de decretar pasa llorando. Usted en lugar de decretar pasa quejándose. Y el Señor te dice: lo que tú ates allá, yo lo ato acá, hijo mío. ¿Alguien está vivo aquí? El Señor dice: mira el misterio. Lo que ates en la tierra, yo lo ato en los cielos.
Mira que Dios no dice, mira, llámame como un papá que, ¿quién fue? Dime, señálalo. Y hay papás que no le importa si es niño o lo que sea. No, mira que Dios ya te dio autoridad. Diga conmigo, Dios me dio autoridad. Yo declaro que el Señor le revela esta palabra que estoy hablando. Es tan poderosa la autoridad que Dios te dio que Él no se anda ya metiendo. Dije, llámame para meter. No. Dios dice, oye, lo que ates en la tierra. ¿Cómo dice Dios? Esa palabra te está testificando que cuando tú reconoces a Cristo como Señor, no es solo venir a repetir un rezo. El que tenga oído, oiga. Aceptar y reconocer a Cristo, aquí no se ve nada. Aquí se ve como que no pasó nada. Pero en el mundo espiritual hubo un cambio de vestidura. Hello. En el mundo espiritual tiene que haber vestiduras. Por eso usted ve en la visión que hay vestiduras blancas, corona. ¿Ha escuchado la Biblia? Porque en el mundo espiritual la vestidura representa tu posición. Cuando usted ve a alguien desnudo en la Biblia, generalmente lea bien, aunque sea una parábola. Toda desnudez es tipo de orfandad, de esclavitud. ¿Quién está desnudo? Uno que está cautivo. Cuando usted ve a Sansón desnudo, cuando estaban gobernando sobre él, cuando perdió el camino y pervirtió, cuando pervirtió lo que Dios le había dado, usted lo ve desnudo y sin ojos. Hay gente creada para gobernar que está desnuda y sin ojos, aunque lo veas sentado a tu lado vestido con el Chanel número 15. Porque el mundo espiritual no está viendo si tu suéter es de $50. Esa es vanidad aquí en la tierra. Si un espíritu te mira cuando sales, porque aquí no puede entrar, tiene que esperar. Sí, es que el mundo espiritual no anda con ese enredo. Él sabe que aquí hay autoridad. Así que ellos vienen tirándote lata, piedra, palo. Cuando tú entraste y te la meto a la salida. Tú puedes decir lo que tú quieras, pero tú no puedes entrar aquí. Porque desde que él viene a Metro, él ve una gran bandera que dice reino de los cielos. ¿Alguien puede alabar a Jehová? Diga conmigo, desnudez, orfandad. En el mundo espiritual es importante la vestidura. Por eso lo primero que Dios hace, que Jesucristo te lo entregó en una parábola. Una parábola es una enseñanza. Diga conmigo, la enseñanza de Jesús. La enseñanza de Jesús. Lucas capítulo 15, usted le llama el hijo pródigo. Dice Jesús que hubo un hijo que perdió el camino. ¿Un hijo que qué? Que perdió el camino. Este hijo pidió la herencia. Era un hijo con herencia. Diga, un hijo poderoso. Porque un hijo con herencia es un hijo que creció. Un hijo con herencia no es Yael. Yo no le voy a dar el carro a Yael aunque sea mi hija. Por eso Pablo le enseñó a los Gálatas, tú eres señor, pero hasta que dejes de ser niño y tengas edad y te pares como un varón perfecto, tú eres un esclavo porque no te pueden dar la herencia, igual que a un esclavo. Uno sin herencia es un esclavo. O un hijo que como no ha crecido es un niño, es igual que un esclavo. Pues diga, debo crecer. Vamos, profetiza sobre ti, diga, debo crecer. Entonces, en la parábola de Lucas hay un hijo que cogió la herencia, pero la despilfarró. Hay bendiciones que nos llegan y no hay carácter y la despilfarramos como el hijo de Lucas 15. Dígame amén si me hago entender. Y Jesús en la enseñanza llamada parábola dice que el hijo llega a un momento de tanta presión que sentía morirse, que el hijo dice, me levantaré. ¿Cómo dijo el hijo? Me levantaré. Yo creo que hay gente que tiene que levantarse aquí. El hijo dijo, me levantaré. El hijo dijo, yo me levantaré y yo voy a ir a la casa de mi padre. ¿Tú sabes por qué él habla de padre y de casa? Porque era un hijo. Dios mío, alguien tiene que alabar a Jehová. Alguien tiene que alabar a Jehová. Si no fuera un hijo, ni supiera que es casa y mucho menos padre. Pero cuando es un hijo, aunque esté apartado, él sabe de casa y sabe de padre.
¿Cómo dijo el hijo? Me levantaré e iré a la casa de mi padre y le voy a decir: Padre, yo no tengo cara para pedir nada, hazme como a un criado, porque yo como hijo sé que tú eres hombre de justicia y los criados en esta casa son tratados con dignidad. Pero dice la palabra algo que muy poca gente ve, que cuando el hijo venía, él no venía a que lo perdonaran y le dieran todo, él venía a ser un siervo más. Pero dice la palabra un detalle que muy pocos ven, que el padre levantó la mirada y cuando lo vio venir, ¿cuándo? En ese momento dice que Dios movió el corazón del padre a misericordia. Eso significa que el padre había dicho: sobre mi cadáver, primero muerto, antes muerto que sencillo. El que me la hace me la paga. Esta casa es la casa del jabonero. Aquí el que no cae resbala. ¿Ah? Ya usted está entrando en materia. Usted a veces hablamos tanta hierba, pero cuando Dios te mueve a misericordia, hasta ahí llegó todo. Y cuando llegó, como ya papá había movido el padre a misericordia, dice que lo abrazó. Y el hijo le pidió perdón. Y el padre, entendido, porque la enseñanza viene saturada de códigos que usted debe saber ver. El padre no dijo: mira, si usted le vuelve un hijo que no veía hace rato, usted cree que usted está pensando en ropa. Usted quiere que entre, que se siente y coma, porque usted se imagina que viene sin comer. Pero el padre dijo: llamó a los criados y dijo: vístanlo de gala, denle ropa nueva. Cuando Faraón reconoció a José, le puso un anillo en su mano. ¿Alguien está acá? Cuando tú tienes el anillo, toda la nación sabe que tu palabra es ley. ¿Alguien puede darle gloria a Dios? La gente a tu alrededor sabrá que tu palabra tiene respaldo del Padre. No, hay gente que no está entendiendo. La gente va a saber que cuando tú hablas, el Padre te respalda. Que si tú hablas, igual a que el Padre hubiese hablado. Bendito Dios. Y dice que el Padre le puso calzado en sus pies. Le restauró la cobertura. Le quitó la desnudez, la orfandad. Y le restauró la autoridad. Cuando ya lo hubo restaurado, entonces dijo: maten el becerro gordo, no voy a escatimar. Este hijo mío ¿por qué él dice se había muerto? Si el hijo nunca murió. Porque él está leyendo la verdad. Espiritualmente, todo el que se desconecta, aunque camine, está muerto. Porque separados de él, nada somos. ¿Puede verlo la iglesia? Entonces, toda desnudez es cubierta por el diseño de Dios, porque Dios, en el cielo no puede haber desnudez. En el cielo por eso hay vestiduras. Los 24 ancianos tienen vestiduras blancas y tienen corona, y ellos se las quitan una y otra vez y la arrojan delante de Dios.